Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y seguimos en la serie Leemos la Biblia en un año. Y hoy vamos a leer el capítulo 21 y 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles, así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recorrer este camino de ya la última parte del libro de Hechos de los Apóstoles para instruirnos en tu perfecta voluntad y ser alentados, Señor. Ayúdanos. Aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 21, viaje de Pablo a Jerusalén. Versículo 1, dice así: Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidas las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los siete hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Fíjense aquí a la altura del capítulo 21, todavía está Felipe, es el mismo que estuvo predicando en Samaria, el mismo que le predicó en el capítulo 8 al eunuco y el mismo que Dios había usado tanto, ¿no? Dice que este Felipe dice que era uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, y esto es extraordinario, el versículo 13, presten atención: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Pablo llega a Jerusalén, versículo 15. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Y fíjense esto, que es el principio de rendición de cuentas. Aunque Pablo era de alguna manera independiente en lo que hacía, dependía de las autoridades también que había en la iglesia de Jerusalén, donde estaban allí los apóstoles y Santiago, que era el medio hermano de Jesús, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que fue el autor de la carta y la epístola de Santiago, y era el líder, pilar fundamental de la iglesia en Jerusalén en el liderazgo humano. De esa manera, Pablo se presentó delante de ellos y, honrando su autoridad y reconociéndola, rinde cuentas de su trabajo en la obra del Señor. Y eso nos enseña mucho a nosotros, porque no importa
cuánto poder Dios derrame en nosotros, cuánta sabiduría tengamos, cuánta elocuencia en nuestras palabras. Siempre honrar la autoridad trae bendición. Así que ponelo en el comentario, honrar la autoridad que Dios puso siempre trae bendición. Y en otro comentario pone esta frase: rendir cuentas nos mantiene humildes. Rendir cuentas nos mantiene humildes. Y dice, después de oírlo, aquí en el versículo 20, alabaron a Dios. Luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés, pero se les ha dicho a los creyentes judíos aquí en Jerusalén que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no se circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación. Y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples con las leyes judías. Esto de hacerse judío a los judíos, pero no como un acto de fe o salvador, sino como un acto de no quedar mal con ellos, sabiendo que eso va y viene. No tiene autoridad espiritual desde el punto de vista de la salvación, pero sí es algo que se tiene que respetar para no ser contrario o burlarse de las leyes judías. Era un buen consejo. Creo que todos lo tenemos que tener de una u otra manera, pero ver cada caso y analizarlo cada caso. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o de carne con animales estrangulados y de inmoralidad sexual. De vuelta aquí en el capítulo 21 se vuelve a decir lo que se dijo y se estipuló para los creyentes gentiles en el capítulo 15, en el concilio de la reunión de los líderes de la iglesia. Dice versículo 26, arresto de Pablo. Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, los judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdennos, este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana el lugar santo llevando gentiles adentro. Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. O sea, no había sido así, pero ellos lo supusieron. Pablo era respetuoso de las leyes y tradiciones judías. No las tomaba como base de redención, por supuesto, pero era respetuoso, como tenemos que ser respetuosos de toda norma humana, simplemente por respeto, nada más. No las compartimos, ni creemos que sean dignas de salvación, pero las respetamos. Así es siempre. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza.
Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás: ¡mátenlo! ¡Mátenlo! Tremendo. ¿A quién te hace acordar? ¿A quién nos hace acordar? ¡Crucifíquenlo! Exactamente igual. Tremendo. Tremendo. Pablo habla a la multitud. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y le llevó al desierto a 4.000 miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso, de Sicilia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. O sea, lo que le dijo Pablo es: yo soy ciudadano romano, no solamente soy judío, o desde el punto de vista de que era descendiente de Israel, sino soy ciudadano romano de la ciudad de Tarso en la provincia de Sicilia. Entonces ahí tiene otra chapa, me explico, ¿no? Tiene otros derechos. Entonces por eso dijo eso, ¿no? El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Recordemos que en ese tiempo lo popular era el idioma griego. Y los que venían de la diáspora, los que venían de el regreso de todo lo que era la deportación de Babilonia, hacía 4 siglos y medio antes, aproximadamente 5 siglos antes, hablaban arameo. El hebreo se hablaba muy, pero muy poco en este tiempo. El idioma era o arameo o griego en su gran mayoría. Pero los judíos hablaban más que nada arameo y a otra gran cantidad griego. Pero él les habla en el idioma que él escuchó que la turba hablaba, que era en arameo. Así que Pablo hablaba griego, Pablo hablaba arameo, un hombre preparado. Capítulo 22, apasionante, cuenta su testimonio. Dice: hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de que esto es cierto. Pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaron a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz, y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo, les contarás a todos lo que has visto y oído,
¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedreaban. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra: yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí les despertó el celo religioso y el espíritu nacionalista. Fíjense. Entonces todos comenzaron a gritar: ¡llévense a este tipo! ¡No es digno de vivir!, gritaron. Arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Eran señales de indignación y de bronca, de mucho enojo a causa de las palabras de Pablo. Pablo revela su ciudadanía romana, ¿no? Y aquí el versículo 24 hace más explícito lo que intentó decir anteriormente. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito, si es que todavía no lo había dicho, porque claro, todos dicen ser inocentes. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. ¿Por qué? Porque era un delito, aún penado con muerte, maltratar a un ciudadano romano sin antes ser enjuiciado y condenado. Había miedo en el ambiente, totalmente. Era un delito de lesa humanidad, por decirlo así. No tan a ese punto como sería hoy, pero sí era un delito tremendo maltratar a los ciudadanos del Imperio Romano. Mayor en beneficios, mayor en derecho que todos los demás. Pablo ante el Concilio Supremo. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión en el Concilio Supremo judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Pero eso lo veremos mañana, Dios mediante, en la seguidilla de esta serie tremenda llamada Leemos la Biblia en un año, edificándonos con el contenido de la palabra del Señor en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Así que será hasta mañana, Dios mediante. Seguí avanzando en todo lo que en el canal está para bendecir tu vida, todos los videos que hay para bendecir tu vida, y por supuesto suscríbete y activa la campanita y contale a otros que estamos leyendo la Biblia en un año para que más se sumen a este desafío particular que edifica tanto nuestra vida. Será hasta mañana, que Dios le bendiga y muchas gracias por estar ahí. Chau, chau.